Bueno, pues saludarlo, señor secretario, y dar la bienvenida al Senado de la República y a la Comisión de Educación del mismo. Yo aprecio mucho la información que nos ha dado, nos muestra que efectivamente hay algunos avances en los planteamientos que nos han hecho, pero sin ninguna duda hay, a mi juicio, un gran rezago. La adecuación del modelo educativo me parece que está siendo llevada a cabo con eventos, 18 foros en el país, que a mi juicio no son suficientes. Van, hasta la fecha, nos decía usted, 18,000 participantes en los foros. Los maestros de México son 1,200,000 en básica, más la educación media superior y obviamente más la superior. Yo creo que este universo nos da idea de el porcentaje que han consultado, que ha podido acceder, suponiendo que todos sean profesores, a los foros. Y a mi juicio me parece, y fue una demanda en gran medida de los maestros, que algunos se inconformaron, otros preocupados, y todavía lo están, por los alcances de la reforma educativa. Ver hacia dónde va la educación en este país. Porque todo lo que se está haciendo, yo entiendo que está hecho en razón de lo que tenemos ahora, de fortalecer a un modelo educativo que a juicio de muchos tiene muchas dificultades. Y miren, ustedes nada más están atendiendo, desde mi punto de vista, una de las líneas generales que debe atender el modelo educativo, que son ver el tema de los niveles, de los diversos niveles del sistema educativo. Esto es la educación básica, la educación media superior y la educación normal. Pero ¿cómo o quién o dónde vamos a discutir los valores, los principios de la educación? Aquí en el Senado ha habido una preocupación importante por ver que los valores puedan prevalecer en el modelo educativo, en los programas de estudios, en la currícula educativa, y esto obviamente preservar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo lo que aquí se ha venido discutiendo. ¿Dónde se va a discutir política educativa? ¿Dónde vamos a discutir el modelo pedagógico? O sea, los métodos de estudio, la fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica, en la que vamos a sustentar la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es algo que también tenemos que meter a debate y que me parece que tienen que dar opinión muchos especialistas, muchas instituciones de educación en este país, y obviamente tienen que dar opinión los maestros de México. ¿Qué vamos a hacer con la planeación educativa? Que es un asunto muy importante. Toda esta desarticulación, este desorden administrativo reconocido por propios y extraños que existe en el sistema educativo nacional, tiene que ver con la planeación educativa, y la planeación obviamente nos va a dar ahorros, economías importantes que podemos destinar a áreas específicas, preponderantes de lo que tiene que ver con la educación. El marco jurídico de la educación, yo creo que es importante revisarlo. Es importante revisarlo porque la reforma educativa que hicimos sí ordena, sí puede ordenar. Yo no he visto todavía, sí puede ordenar el funcionamiento del sistema educativo. Con mucha preocupación de los maestros, no sé hasta dónde están ya armonizadas las leyes en los estados. En el caso de Michoacán las armonizaron escondidas, rodeados de policías federales. Enfrentamientos hubo muchos, y desde hace 5 o 6 días hay un plantón que va creciendo día con día en la capital del estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia. Entonces quiere decir que hay todavía voces que no están siendo consideradas, y yo aprovecho para plantearle nuevamente, secretario, que tengan interlocución con todos los maestros de México. Me parece que la Constitución da como para poder platicar con todos, no nada más con unos, con todos. Permitan que den sus puntos de vista, permitan que encuentren interlocución, permitan que tengan donde plantear las preocupaciones que tienen los maestros, los que están inconformes y los que están preocupados, porque los que están en las aulas están preocupados por los alcances de esta reforma educativa. Esa preocupación puede desvanecerse, porque aquí yo lo he reconocido, el presidente de la República ha dicho de manera muy clara, muy específica, que no se van a violentar los derechos de los maestros de México. Entonces, esa aseveración yo creo que da un tema suficiente y tranquilidad para poder estar en una mesa con quien sea y darles
confianza, darles esperanza, darles certidumbres a lo que estén en ese supuesto. Yo creo que es importante que esto pueda hacerse lo más pronto posible. Tenemos que también discutir el financiamiento educativo. O sea, yo creo que es importante ver qué se hace con los recursos o las limitaciones que tienen estos recursos o los alcances. Porque yo estoy de acuerdo que el desorden que tenemos en el funcionamiento del sistema educativo pues nos da pues, para que estemos metiendo dinero y dinero y dinero y nada sea suficiente, nada va a alcanzar. Pero yo creo que este tema también es un tema que tenemos que discutir. El federalismo educativo es otro de los temas y la administración de la educación. Y la participación social en la educación. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? O sea, porque todo podemos hacer en la escuela, pero tenemos una gran penetración de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de educación, y estamos nosotros en ese terreno pronto, tienen que ser regulados para ver qué tipo de información tienen que ir planteando en ese terreno. Entonces, todas estas preocupaciones me parece que tienen que ser discutidas, analizadas, y yo creo que hay instrumentos en donde los maestros desde su escuela, con un instrumento adecuado, pueden dar opinión sobre todos estos temas, con un formato específico y de inmediato desde la escuela, como usted lo ha dicho, subiéndolo a una paja creada ad hoc para poder tener la opinión de todos los maestros de México. Es importante que esto se dé, porque de otra manera va a ser muy difícil legitimar lo que salga de los foros. O sea, en los foros yo creo que puedan asistir 1,000, 2,000 gentes, no sé cuántos, pero creo que no son suficientes. Esta es una preocupación que yo quiero dejar aquí. Creo que es importante que la discusión se auspicie, se organice y se planee de tal manera que los actores fundamentales del proceso educativo puedan dar su opinión. Y también que den su opinión todas las organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en hacerlo. Yo creo que esto no tiene ninguna dificultad. Un evento específico para esas organizaciones. Yo estuve junto con el senador Romero Hitz en la presentación de los trabajos que hizo Mexicanos Primero, y hay algunas cosas positivas. Yo no comparto muchas de las aseveraciones que ahí se hacen, pero hay cosas positivas que creo que eso tiene que tomarse en cuenta de esa organización y de muchas otras que están interesadas en la educación en este país. Ese es el primer tema, la discusión que sea más abierta, más incluyente y que se auspicie la participación de todos. Creo que es fundamental y que sea una discusión integral de todos o donde participen todos los interesados en la educación. El segundo tema que me parece importante es ver este asunto de la armonización de las leyes. O sea, ¿qué están haciendo los congresos locales? Bueno, la experiencia de Michoacán yo se las digo. 2 senadores, 2 diputados locales o 3 hicieron una ley espejo y plantearon lo mismo que aquí planteamos, nada más acoplado al estado de Michoacán. Yo creo que los estados tienen que ser más ambiciosos. O sea, si aquí nos quedamos cortos en cosas, creo que los estados pueden adicionar este contexto del que usted habla. Creo que nos da para que en los lugares donde tengamos dificultades, educación indígena, un porcentaje importante de indígenas, que tengamos posibilidades con una cultura amplísima que hay en estados, pues podamos adicionar y enriquecer todo este planteamiento para poder fortalecer la educación, preservar la cultura, las tradiciones de nuestros propios estados. Todo esto, si las cosas se dan como se están dando y si lo mismo que hicieron en Michoacán se está dando en otros estados, amigas, amigos, me parece que esto va a quedar con muchas dificultades. Pero más grave aún, si no hay esta interlocución que yo comento, pues esa ley o la ley que sea en cualquier estado no se va a poder llevar a la práctica en los hechos. Y yo me apunto para poder generar la interlocución necesaria donde sea pertinente, pues para que puedan encontrarse y poder de una vez por todas resolver este asunto. Los maestros de México quieren que la educación sea de calidad, quieren estar mejor preparados, pero quieren certidumbre, que esa es la gran dificultad que está teniendo en este momento. Y un último asunto que yo planteo aquí son 3 cosas de manera muy rápida. Es el asunto del bullying. Nosotros quisiéramos saber la opinión del secretario de Educación. Hay quienes planteamos que sea una ley especial porque las cosas que están pasando en el país nos dan, y los hechos que hemos conocido nos dan, para que podamos regular este tema que es muy complicado y que está en este tema muy sensible en la sociedad mexicana. Ojalá que usted nos dé su punto de vista al respecto.
El tema de la infraestructura es un tema excepcional. Aquí han dicho, o usted ha dicho, que hay muchos avances, que hay ambiciones de tener en el 18 que todos tengan computadoras o tablets, etcétera, pero creo que es importante que haya un diagnóstico preciso de la infraestructura, al menos en mi estado, por Manuel, por Ingrid y por quien sea, o porque hace muchísimos años que en absoluto se destinan recursos para la infraestructura, para pintar las escuelas y demás. La infraestructura está totalmente deteriorada y yo creo que es importante que aquí haya una cruzada nacional que permita que las instalaciones sean dignas. Y por último, tocar un tema que nos ha preocupado mucho, que es el tema de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ojalá puedan revisar con quien sea pertinente que el promedio por alumno que se gasta en esa escuela está por debajo de la media nacional, y esa institución histórica alberga no nada más estudiantes de Michoacán, hay estudiantes de Guanajuato, hay estudiantes del Estado de México, hay estudiantes de Chiapas, de Guerrero, de Sinaloa, del norte del país, y me parece que esa universidad ya merece el nivel, el estatus de una universidad regional, al menos que le permita acceder a mayores recursos y de alguna manera contribuir a que la crisis que presenta en este momento, o de la crisis que está en este momento, pueda salir sin ninguna dificultad. Yo de veras saludo lo que están haciendo en la Secretaría de Educación, me parece que están haciendo un gran esfuerzo, pero creo que pueden o se pueden hacer todavía más cosas, que no, a veces tenemos temor a romper estigmas, y yo creo que esto tenemos que romperlo para poder acceder a una mejor posibilidad para la educación en este país. Gracias.